Y para evitar nuevos contagios del VIH en la población, una unidad móvil del Instituto Nacional de la Juventud va a realizar test rápidos en distintos puntos concurridos durante el verano, como playas, piscinas comunales, universidades en periodos de inscripción. A esto se suma también la campaña que se está impulsando desde el Ministerio de Salud. Queremos conversar sobre este tema con Diego Ríos, quien es vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos aquí esta tarde. Gracias a ti por la invitación. Me parece primero que es necesario que pongamos en contexto, porque hemos escuchado, especialmente este año, diversas cifras, algunas más preocupantes que otras. Por eso me parece relevante también conocer cuáles son las cifras que ustedes manejan respecto a la gravedad en torno a los contagios de VIH en nuestro país. Bueno, la ONU-SIDA nos deja en la categoría de los 10 países con mayor índice de aumento en la prevalencia del VIH-SIDA en nuestro país. Y eso es preocupante, ya estar dentro de los 10 países que van aumentando hasta el año 2018, el año pasado se estimaban que a fines de año íbamos a terminar con una alza bastante significativa de casi 7.000 nuevos notificados con el virus del VIH, y eso es sumamente peligroso. Entonces, las alzas en Chile han sido bastante significativas a lo largo del periodo de los años. O sea, el año 2017 no se estimaban tantas personas como el año 2018. Ahora, esta alza no necesariamente debe ser negativa. Podemos ver que puede ser porque hay mayor población que se está realizando el test, por lo tanto tenemos más notificados porque hay gente que se lo está haciendo. Pero eso... Sí, es que me interesa precisamente ir a esas causas antes de ver cuáles son las campañas que se están realizando. Hay varias medidas, iniciativas que se están implementando, especialmente ahora en el verano, pero de acuerdo a lo que ustedes también han podido establecer en sus propios estudios, ¿qué es lo que incide en que haya este aumento en las cifras? Es que se están generando campañas sin estudios. Eso es súper importante. Nosotros hace un par de semanas atrás sacamos junto al ministro de Salud la encuesta de comportamiento sexual entre hombres que tienen sexo con otros hombres y no podemos generar una campaña sin un estudio porque no conocemos la realidad de los comportamientos sexuales y eso es sumamente importante. El ministerio no tiene una realidad actual de lo que está pasando en jóvenes, en mujeres, en población heterosexual. Entonces estamos generando campañas sin los estudios necesarios para generar estas campañas. Claro. Y que estas campañas sean efectivas. Ahora, el punto es que todos los dicen, no se puede dejar tampoco pasar más tiempo antes de poder realizar acciones concretas. De esa manera, mientras se realizan estudios, ¿cuáles son aquellas iniciativas que sí se debieran implementar en el corto plazo? O sea, hoy día el Ministerio tiene que focalizar. No podemos solo pensar en una campaña que llame a generarse, a hacerse el examen si no tenemos visibles los lugares donde se pueden realizar el examen. O sea, es muy contradictorio decir, hazte el examen, pero busca tú dónde hacerte el examen. Y ahí donde el Ministerio tiene que modificar su página web, tiene que modificar a una información más accesible, entendiendo que estamos generando campañas para una población objetiva entre 15 y 29 años, una población que no hace más de 3 clics en las redes sociales. Entonces ya al segundo clic te aburres. Y ahí donde uno tiene que empezar a modificar. Esta forma arcaica de generar campañas ya está fuera. No podemos seguir haciendo campañas pegando la ficha en la micro, entregando el volante, porque sabemos que el volante lo recibes. ¿Y qué pasa? Lo guardamos en el bolsillo, se irá a la mochila. Hacemos cualquier otra cosa menos leer la información que nos están entregando. Entonces, en época de Internet, de viralización, de poder difundir información de manera rápida a través de los sitios web o de aplicaciones o de las redes sociales, ¿crees que tiene que apuntar hacia o utilizar ese tipo de herramientas estas campañas más que estar concentrado, por ejemplo, en lo que se pueda realizar en televisión, que es a lo que habíamos estado acostumbrados en el pasado? Claramente debemos ocupar las redes sociales. Es sumamente importante ver qué tipo de redes sociales están utilizando los jóvenes a quienes estamos focalizando la prevención. Este público objetivo, este nicho que el Ministerio ha llamado como la población de riesgo, entre comillas, es donde hay que focalizar. ¿Y dónde lo focalizamos? Instagram, Facebook, Twitter no se ocupa. Los jóvenes no ocupan Twitter. En Twitter vemos mucha polémica, podemos hacer política, podemos dar información, pero no es una aplicación que sea utilizada por los jóvenes para entretenerse. Más, la gran porcentaje de jóvenes está en Instagram todo el día, te suben historias, están compartiendo su vida en Instagram. Podemos ver estos videos virales que se hacen solamente en Instagram. O sea, es ahí donde tenemos que... Las aplicaciones de encuentro, Badoo, Tumblr, Tinder, son aplicaciones que el Ministerio debe ingresar las campañas ahí. Yo estuve conversando con la jefa de comunicaciones del ministro y me dice que el Ministerio ya está gestionando ese tipo de contactos con estas aplicaciones para generar prevención
en estas áreas que son áreas donde la gente tiene encuentros. Se encuentran literalmente a tener relaciones sexuales o a conocerse, pero también son nichos muy importantes para generar prevención. Ahora, conversábamos que parte de estas campañas que se están realizando tiene que ver con esto de los test rápidos. ¿Cómo evalúas que se está desarrollando esa iniciativa? Mencionabas que es necesario conocer dónde están los sitios donde se van a realizar estos test, pero ¿se está haciendo en los lugares adecuados? Mencionaba yo playas, piscinas, se debiese también esto ampliar a lugares donde salen en la noche, locales nocturnos. ¿Cómo percibes tú que se está haciendo el despliegue de estos test rápidos? Bueno, hoy día el Ministerio lanza esta campaña de un verano sin VIH en el Museo de las Bellas Artes, una convocatoria bastante masiva. Se hicieron más de 150, casi 200 test, y aún así habían personas que querían seguir realizándose el test, pero no podían porque ya no había más cupo para seguir haciendo el test. Entonces vemos que la convocatoria es masiva, pero estas tomas en lugares abiertos siempre son más complicadas porque hay personas que no necesariamente sabían que se iban a estar realizando los test. Pasó por ahí, se dio cuenta, quería realizarse el test, pero ya los cupos de la cantidad de test que habían llevado eran muchos. Eran muy pocos, entonces ya no alcanzaban a seguir realizándose el test. Nos pasó a nosotros, realizamos toma de test en la Marcha del Orgullo del año pasado, también mucha gente realizando, mucha fila para realizarse los exámenes, pero era muy complejo cuando hacemos este testeo comunitario porque nosotros estimamos una cantidad de personas y la gente que va pasando, que se enteró, el amigo que quería ir, se aumenta. Entonces nunca es el estimado que uno dice o uno espera, sino que siempre va a ser un poco más. Claro, o sea, por un lado es una buena noticia de que haya interés por hacerse este test. El punto es que también existan todos los test necesarios, estén disponibles para todas las personas que están interesadas en realizarse. Ahora, el otro problema que tenemos es con los consultorios. ¿Ya? O sea, las personas no se acercan a los consultorios por varios motivos. Vergüenza, el consultorio no ha entregado la información necesaria o no han transparentado bien qué tipo de exámenes están haciendo. Por lo tanto, las personas no se acceden a los consultorios. Aquí el Ministerio debe implementar qué otras fuentes tengo para generar confianza en quien quiere realizarse el test. Organizaciones de la sociedad civil. Si queremos hablar de hombres que tienen sexo con otros hombres, hablamos con las organizaciones de diversidad sexual y implementar el test, generar una facilidad algo más fácil para hacer el test yo en mi organización, donde voy a tener un público que va a llegar. Va a llegar porque tiene confianza, porque ahí no trabaja una vecina, un vecino que pueden verlo, que pueden comentar de su estado serológico si es que este es positivo. Entonces esa vergüenza se evita asistiendo a estos lugares donde generamos confianza, espacios amigables. Bueno, lo que dice en relación con estos test de detección rápida apuntan a eso, a poder detectar el virus y así evitar nuevos contagios. ¿Qué tipo de campañas se debieran realizar para prevenir el contagio? Bueno, aquí es simple. Esta campaña que sacó el Ministerio de Salud, que fue este video que pudimos ver, que fue muy criticado, que claramente sigue cometiendo errores metodológicos. ¿Por qué? Porque las personas que hoy día están sentadas en las mesas de trabajo no son los jóvenes. No son los jóvenes que están haciendo incidencia dentro de la prevención que está focalizada para ellos y ellas. Aquí deben sumarse centros estudiantiles, universidades. O sea, no podemos seguir haciendo esta lógica de campañas con quienes decimos son expertos, pero no conocemos las plataformas donde estos jóvenes están accediendo. Y es ahí donde hay que focalizarse. Hay que ver cómo sumamos a los jóvenes a la prevención. Generar aplicaciones que sean aplicaciones informativas, que no sea un número de teléfono donde tú debas llamar y dar tu root para conseguir información, porque eso ya te causa vergüenza. Ya hay alguien que sabe tus datos y sabe lo que estás preguntando. En estas aplicaciones a lo mejor va a ser más fácil encontrar información verídica sobre la prevención del VIH. Y nosotros se lo comentamos al Ministerio de Salud antes que lanzara la campaña, porque ahora viene una campaña gráfica que va a incluir el código QR. El código QR le va a permitir a los jóvenes escanear este código y que este código los envíe a una página del Ministerio donde va a salir toda la información mucho más simple y mucho mejor, mucho más resumida, no esa cantidad de un informe prácticamente explicando qué es el VIH y cuáles son las diferencias entre VIH-Sida y cómo se previene. O sea, lo que queremos no es una enciclopedia de esto, lo que queremos es generar pedagogía y para generar pedagogía debemos dar información clara y resumida. O sea, hoy día vemos que los jóvenes ya tienen flojera de leerse una hoja de 3 páginas. Imagínate que es leerse una página web completa de tanta información.
y también informar sobre otras ITS. Si bien el VIH tiene una prevalencia importante en Chile, también la sífilis, la gonorrea, el virus de papiloma humano, son enfermedades que atacan a estas poblaciones y que tampoco estamos focalizando la prevención en ese sentido. Y desde esa perspectiva, ¿qué es lo que también se puede hacer en los establecimientos educacionales? Suele aparecer en este debate qué es lo que ocurre con las clases de educación sexual. Eso no corresponde necesariamente al Ministerio de Salud, sino más bien al Ministerio de Educación, pero en estas conversaciones que ustedes han ido sosteniendo con la autoridad, ¿ha estado ese tema presente? ¿Qué tipo de iniciativas se pueden implementar en ese sentido? O sea, aquí es sumamente importante una reforma educacional. No podemos seguir esperando que los padres sean los responsables de educar a sus hijos cuando vemos que nuestra encuesta demuestra que más del 50% de los jóvenes dicen no tener confianza en contarles su orientación sexual a sus padres. Entonces, ¿cómo esperamos que alguien que no es capaz de contar su orientación sexual sea capaz de hablar sexualidad con sus padres? Y es por eso tan importante generar una educación sexual no sexista e integral, que hable de las distintas prácticas sexuales sin un tabú, sin miedo a qué dirán, sino que con la realidad. El uso del preservativo femenino, las pastillas profilácticas que va a implementar el Ministerio el año este año 2019, y no solo la pastilla anticonceptiva como un método de prevención para las parejas heterosexuales, entendiendo que la pastilla anticonceptiva solo evita los embarazos no deseados, no las ITS. Entonces, es como ampliamos la discusión de la educación, no solo de las casas, sino que también en los centros educacionales. Y para esto el Congreso debe empezar ya pronto a discutir una reforma de la educación y que sea una educación integral, que se integre la educación sexual desde el más bajo nivel. Yo siempre lo he dicho, que tú no entras a kinder dividiendo, tú entras a kinder aprendiendo a contar. ¿Por qué no puedes entrar aprendiendo desde lo más básico y que esto sea una educación sexual progresiva, que corresponda a la edad de a quienes le estamos enseñando esta educación sexual? Sí, es un tema que percibes que fue quedando de lado durante mucho tiempo o que no tenía el protagonismo necesario, y eso puede explicar también las cifras actuales que estamos conversando sobre contagio de VIH. Es claro, o sea, aquí el error ha sido cometido no de este gobierno, sino que de todos los gobiernos. Aquí hay un error del Estado de Chile. El Estado de Chile no ha sido capaz de garantizar una prevención efectiva en estas poblaciones que son poblaciones objetivas, que corren más riesgo, llamémoslo como lo llamemos, no han sido capaces de generar una prevención ni en educación ni con las campañas. ¿Por qué? Porque las campañas no son constantes. Las campañas duran un par de meses, mueren y todos nos olvidamos. Sin ir más allá, ¿cuál fue la última campaña que recordamos, que tenemos en el común? Usa condón. Usa condón. Cualquier persona que uno dice usa condón se acuerda de la campaña. Pero la campaña anterior, vivamos como vivamos, ¿alguien la recuerda? No. Entonces, aquí hay que generar un tren de campaña, que no solo el Ministerio de Salud sea responsable de esto, sino que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Desarrollo Social, el INJUV, que tiene también un público objetivo joven y puede ayudar en estas prácticas de prevención, y que se vayan dividiendo los fondos, que no todos los fondos salgan del Ministerio de Salud. También el Ministerio de la Mujer puede aportar a generar prevención en relaciones sexuales entre mujeres, entre relaciones en la protección, en la libertad. Promover una sexualidad libre, pero segura. Es ahí donde tenemos que enfocar. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Es un tema que, por supuesto, genera harta preocupación, en especial al momento de revisar las cifras. Así es que, Diego Ríos, muchas gracias por acompañarnos aquí esta tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos con